Muy buenos días amigos, les habla el maestro Fide Marco Zapata, una nueva jornada de ajedrez integral. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a analizar una partida del ex campeón del mundo, Vasily Smyslov. ¿Qué decir de Vasily Smyslov? Un jugador realmente excepcional, con un estilo muy clásico, muy posicional, aprendió a jugar a los 6 años de edad, un jugador autodidacta, por supuesto, y además cantante de ópera. No logró integrar, digamos, ingresar a la ópera de Bolshoi, y ahí dicen que se dedicó al ajedrez. Bueno, gracias a eso tenemos partidas realmente brillantes de Vasily Smyslov. Obtuvo el título mundial en el año 1957 y 1958 a manos de Botvinnik, ¿no? Después, por supuesto, Botvinnik fue el rey de recuperar los matches de revancha. Bueno, en el año 1948 también recuerden que Smith lo jugó tras el deceso de Alexander Alekhine, ese famoso torneo, y ocupó el segundo lugar. Y posteriormente, bueno, obtuvo brillantes resultados e incluso en 1983 ha sido el único jugador que a los 61 años de edad se enfrenta en la final del torneo de candidatos al mismísimo Gary Kasparov, que a la postre fue el vencedor y tuvo la presencia de jugar con Anatoly Karpov en ese match realmente largo. Así que por supuesto los aportes que ha realizado Vasily Smyslov en términos posicionales, en términos de finales, realmente ha sido extraordinario. También jugó el año 64 en el Memorial Capablanca, así que también estuvo por acá por Latinoamérica. Quiere decir, por ejemplo, de Jan Timman, que es el jugador que lleva las piezas negras, por supuesto un jugador que nació en Ámsterdam, fue considerado el mejor jugador de Occidente en los años 80 y 90. El año 93 disputó el título mundial contra Anatoly Karpov. Karpov, por supuesto, retuvo el título, siendo considerado realmente un jugador realmente muy, muy, muy bueno. Más de 160 títulos que ganó Karpov. Y bueno, después posteriormente Jan Timman se dedicó también a las labores de escribir libros, como es así el arte y el análisis, y por supuesto es una obra realmente de arte un poco para el estudio de los amantes del ajedrez. Bueno, sin más, vamos a ir a la partida, que como bien aparece en el diagrama, continuó con la jugada D4, ¿no? Vasily Smyslov parte D4, caballo F6, caballo F3 y G6. Bueno, acá hay diversas razones que ya hemos visto, la variante del fianchetto, la idea es ubicar el alfil en la casilla G7 y presionar sobre la gran diagonal. Acá existen variadas continuaciones como C4, por ejemplo, caballo C3 y disponer una especie de India de rey, ¿no? Pero en este caso, el jugador posicional Vasily Smyslov, en el campeonato de Moscú de 1981, torneo muy estelar, juega G3 y la respuesta de Timman es C5. Por tanto, tras la jugada alfil G2, viene el cambio en D4, caballo por D4 y alfil G7, C4. Entonces ya estamos en una idea más bien de índole de la inglesa, ¿no? C4 y caballo C6. Caballo C3. Y aquí viene un variado de situaciones que pueden ser bien jugadas. Tras caballo C3, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que podría recurrir. En esta situación las negras podrían enrocar. Por supuesto, no es una mala jugada, al contrario, es una jugada bastante prudente, ya que termina con un poco su desarrollo en el flanco de rey, ¿no? Vamos a ver un poco con enroque corto qué pasa, algunas ideas que se dan en esta variante. A enroque corto, por supuesto, enroque corto, dama B6, una continuación que de alguna forma está operando directamente al ataque del caballo y por supuesto está ejerciendo presión en el punto E2. Caballo C2 es una jugada bastante buena y natural porque de alguna manera va a propender a defender la torre. El blanco puede jugar algún B3 sin temor a que el caballo salte E4 y la captura le capture la torre, pues está el caballo de C2. Entonces, en esta posición D6 existen varias continuaciones, pero por ejemplo dama de 2, vamos a ver un poco lo que se ha jugado, alfil de 7 y B3. ¿Por qué quiero ver esta continuación? Porque quiero ver cuál es el detalle que ocurre en la apertura inglesa con esta variante, sobre todo cuando el alfil se ubica en la casilla B2. Torre C8 es una continuación, alfil B2 y dama 5. ¿Cuál es la idea de dama 5?
Si bien es cierto, presiona sobre la diagonal, pero también quiere pasar la dama a H5 a intentar alfil H3. A E4, por supuesto, A6 sería una continuación interesante. Torre F de 1, dama H5, dama E2. Esta variante, vamos a ver después quién la jugó y por qué la estoy analizando. Dama por E2, caballo por E2 y B5, que es la idea particular que ocurre muchas veces en la siciliana, este famoso ataque de minorías, ¿cierto? Contra esta mayoría que está en el flanco de dama. Si el blanco toma C por B5 a por B5, caballo F4, considerando que esta casilla es una casilla muy fuerte para las blancas, las negras podrían jugar caballo G4. Y a los cambios que ocurren en esta posición, tras caballo D5, las blancas se encuentran con una ligera ventaja porque tienen un caballo bien situado. Bueno, este alfil quizás está chocando con el peón. Si caballo F6, podemos continuar con la fuerte presión en D5. Sale un vale otro, si cambia, cambia, ¿no? Y alfil E6, A4. Y es acá donde yo quería llegar. A4, ¿cuál es la idea? Por supuesto, en primera instancia capturar y en segunda instancia venir a coronar. Es decir, cuando ocurre el ataque de minorías contra la mayoría en el flanco de dama de las blancas, hay que tener cuidado con generar los peones pasados de las blancas. A por B4, B por A4, ¿cierto? B por A4 y B por A4 y alfil D5, torre por D5. Caballo B4 y torre B5. Y aquí vemos que entramos en un final, que es un final más o menos característico de este tipo de posiciones. Y es aquí donde yo quería llegar un poco en esta subvariante, que es un poco larga. Caballo A6. Y quería llegar a esto, E5. Vean que en un final generalmente se producen líneas tácticas. En esta posición el blanco tiene una clara ventaja. Algunos dirán, no, en los finales no se producen líneas tácticas. Y cierto que es que en los finales el jugador que es más táctico tiene alguna ventaja. Así que en esta posición, tras E5, vean que ocurre la posibilidad de alfil B7 y tras torre B8, E por D6, E por D6 y aquí, en esta posición, siguió torre D5. Presionando en el punto D6, torre D8, A5, torre D7 para defender el peón de D6, torre D1, torre D8, todo defendido. Y ahora torre B5 hubiese sido la mejor jugada, pues me ocupo de la columna B y por supuesto a la siguiente me voy a ocupar de la columna A. Bueno, acá se jugó torre 5 D2, caballo C5, se perdió un poco de tiempo tras ubicar la torre en la columna B. Torre A7, torre B5, caballo A6 y torre A1. Se llega a algo muy parecido, pero por supuesto las negras están muy bien defendidas en esta posición. A pesar de que el peón pasado es bastante influyente en esta situación, y quizás el módulo le da una ventaja decisiva a las blancas, pero es bastante difícil en la práctica esto ganarlo. ¿Por qué hago esta aseveración y me dedico a esto? Quizás a rendirle un homenaje, digamos. ¿Por qué un homenaje? Porque esta posición la jugó Sau en el año 1955 con el maestro Flores Álvarez, Patricio Flores Álvarez, gran maestro chileno, no considerado gran maestro por tener el título, simplemente porque era realmente brillante y no pudo acceder al título de gran maestro. Pero sin embargo, ¿qué decir de el maestro Flores? El maestro Flores fue campeón chileno 11 veces y a la vez fue ingeniero. Y fue ingeniero y estableció cosas muy importantes en la historia de nuestro país. ¿Qué cosas son importantes? Él, de alguna manera, ayudó a la edificación eh, y diseño de la famosa Torre Entel, a la vez del edificio Exendesa y Codelco. Por tanto, ha tenido brillantes ejercicios tuvo brillantes ejercicios en la profesión de la ingeniería. Fue muy destacado, jugó 3 Olimpiadas y por supuesto esto es para rendir quizás un pequeño homenaje en revisar este pequeño final, que los invito a revisarlo porque es bastante instructivo. Recuerden que se jugó en Mar del Plata el año 1955.
el año 55 había muchos jugadores extranjeros viviendo en Argentina, por tanto el nivel y el desarrollo que se estaba realizando en ese minuto era muy fuerte y a razón de eso es que hay jugadores muy, muy buenos en la nación vecina. Así que como un homenaje póstumo al maestro Flores, así que los invito a ver un poco la partida. Bueno, ya nos detuvimos un poco en analizar quizás ese tipo de condición tras enroque corto y ahora nos vamos a ir a caballo C3, lo que se jugó entre el gran maestro Jan Timan. Jan Timan, caballo por D4, dama por D4, ¿cierto? Cambia las piezas, enroque corto y enroque corto. Estamos en una posición que ya las blancas han desarrollado su flanco de rey y todavía a las negras le cuesta desarrollar el alfil y la torre, ¿no? Bueno, tras D6 existen posibilidades para las blancas, como bien la señalo, dama H4 y dama D2. Son dos continuaciones que realmente son eh, muy similares y muy posibles. En esta situación, sin embargo, el gran maestro y ex campeón del mundo, Vasily Smil, lo juega a dama D3, tratando de controlar la casilla C4, ¿cierto? Y tratando de instalar el muro, famosito muro de Maroczy con E4. Bueno, posibilidades que existen acá. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo jugar? Podría jugar alfil E6, dicen algunos, pero ojo, se me está cayendo E7. Otros podrían jugar alfil F5, atacando la dama. Y también me parece muy razonable. Veamos las dos continuaciones. Si en este caso, torre B8, las blancas podrían iniciar un pequeño ataque o una pequeña molestia. Alfil E3 tocando el peón de A7 y tras, por ejemplo, una jugada como dama A5, que recuerde, la dama 5 no solamente defiende acá, también está propiciando una posible pasada H5. Tras dama 5 alfil D4 y sería una jugada de presión sobre este caballo y el punto G7. Si alfil F5 E4 y ya tenemos el famoso murito de Maroczy, y alfil E6 podemos jugar torre F E1 y a torre F8 H3. ¿Cuál es la idea de H3? Que este caballo no pueda venir a esta casilla, ¿no? Bueno, y tras esta jugada, tras la jugada H3, A6 de las negras, intentando, como bien les dije, iniciar el ataque de minoría sobre E5, las blancas jugaron E5. Esta posición también se logra y es bueno que la revisen, ¿cierto? En su chess base, qué sé yo, en la base de datos que tengan, una partida del famoso Lev Zagis, un jugador ruso realmente brillante de los años 80 y 90, y lo jugó con Boris Alterman, un jugador que estuvo en Chile también jugando el Campeonato Mundial del año 90, en el cual también participé, un jugador fuertísimo. Así que es una muy bonita partida donde por supuesto, es importante analizar y ver cómo explota la ventaja las blancas. Quizás más adelante veamos unas partidas de Lev Sagis para que entiendan realmente lo que estamos hablando, que era un juego realmente extraordinario y tenía enconadas luchas con Garry Kasparov. Bueno, veamos en esta posición. Dijimos que dama de 3, volvamos, eh, el negro, perdón, tenía la posibilidad de jugar varias. Otra posibilidad sería A6. Y tras A6 podríamos jugar, por ejemplo, torre D1. Y a torre D1, ¿cuál es la idea? La idea es jugar a torre B8, C5. Y ya estamos presionando en el punto de D6, ¿no? Porque existe una clavada muy fuerte. No puede capturar porque existen pérdidas materiales en la casilla de 8. Si esta posición en este minuto tras E5, tendría claramente una ventaja a las blancas. Por supuesto, algunos dirán, bueno, tras torre B8, ¿por qué no jugar otra cosa? Alfil de 2. Por supuesto, es posible, pero es un poco más pasiva, porque veamos, torre B8, torre C1 y B5. Vemos que las negras ya propician de alguna forma algunos sacrificios o algunas ideas que tienen en relación con la actividad de las piezas. Si bien es cierto, entregaron un peón, pero tras E4 pueden ir caballo por, dama por y torre por. Ahora, claramente, en esta posición hay 5 peones contra 5 peones. Las negras podrían tener un continente, ¿cierto? En esta posición y las blancas tendrían 2 islas. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque B4 es una idea muy interesante porque propicia también el A4, ¿no? Es una idea realmente buena y no es tan fácil jugar con las piezas blancas. Por ejemplo, si dama 8 con idea de presionar sobre este punto, existe una amenaza táctica. ¿Cuál sería? Veamos si la encuentran.
Muy bien, dama por, torre por, y ahora la continuación sería A4. Muy buena, porque las negras no podrían capturar en A4 por la jugada torre C8 y alfil F8, alfil H6, y se venían con un gran problema en la octava. Ahora, por supuesto, que si no capturan las piezas negras, el peón, y vuelven con la torre simplemente a 5 y la ventaja de las blancas es más o menos clara, ¿no? Tienen dos peones unidos, a pesar de que hay 5 peones por cada lado, pero por supuesto tienen los peones unidos y pasados. ¿Por qué pasados? Porque no hay peones que se encuentren al frente que los puedan detener. Por tanto, podríamos decir que los peones pasados son asesinos en potencia que merecen ser eliminados. Bueno, sigamos con nuestro análisis, ¿cierto? Bastante mayúsculo, como le digo yo, tratando de entender un poco más las ideas del ajedrez, que no se pueden resolver en 15 minutos. Bueno, alfil F5, E4, alfil E6. ¿Cuál es la idea de alfil E6? Por supuesto, presionar, como se da en muchos casos de la variante incluso dragón, ¿no? La variante dragón contra el muro Maroxi que se puede dar traspuesto en esta situación, que en el fondo las negras quedan con la casilla C5, existe una presión en C4, a veces la idea es jugar torre C8, A6 y B5, pasar la dama a 5 también, y por supuesto aprovechar las casillas oscuras de parte de las negras. Las blancas por su parte, a veces continúan con B3 y presionan a través de alfil B2, F4, F5. Pero veamos qué pasa en esta posición. Algunos dirán, bueno, aquí me gustaría jugar alfil D2 nuevamente, ¿cierto? Y mantener una posición más o menos estable. Si nosotros analizamos esto, por más que las blancas hagan jugadas del índole pasivas para algunos, como alfil D2, vean que tienen ventaja de espacio, ¿cierto? Tienen una mayor conexión también de sus torres por el momento, y la protección del rey es más bien segura. Entonces, tras, por ejemplo, caballo de 7, podríamos jugar B3. Nuevamente tenemos la cadenita de peones, que nos asegura una ligera ventaja, ¿cierto? Por supuesto, duradera en el tiempo, una ventaja estática. Como lo decía Joseph Dorfman, que es un muy buen libro que tienen que leer, eh, el método en ajedrez. A caballo C5, dama E2. Podríamos jugar así tranquilamente, muy temático, ubicando las torres en columnas semiabiertas, por ejemplo. Y tras torre 8, torre a C1, nuevamente otra torre en una columna semiabierta, como si se dan cuenta. Y si B5, por supuesto que las blancas podrían continuar con algunos cambios, y eso implicaría que la ventaja sigue siendo de parte de las blancas. Por ejemplo, está tocando el caballo, y si el caballo se retirara a E6, podemos continuar, por ejemplo, con una jugada como H4 y H5. Y no tenemos ningún problema porque este peón de acá, que está en A2, está muy bien defendido por la dama, y por supuesto tenemos una ventajita que es bastante interesante, ¿no? Tenemos la pareja de alfiles también, de parte de las blancas, así que, bueno, es una idea para los que digan, bueno, puedo jugar alfil de 2 y ¿por qué no lo vemos? Bueno, B3 juega el maestro y ex campeón del mundo Basil Smilov, muy sólido, como ya les dije, era un jugador muy posicional, de características muy claras. Así que en este minuto juega A6 y ya Yantima. Algunos dirán, maestro, bueno, ¿podemos jugar otra cosa? Por supuesto que podemos jugar otra cosa. Si B3, algunos dirán, bueno, a mí me interesa ocupar las casillas oscuras. Por ejemplo, caballo de 7. ¿Por qué caballo de 7? El caballo se viene a instalar acá C5, viene a instalar E5, viene a molestar la dama, viene a presionar al peón, por supuesto. Es una bonita idea. Pero siempre, como les dije, las blancas tienen una ligera ventaja en esta posición por la ventaja de espacio y por la conexión que tienen las torres. Alfil B2, por ejemplo, A6. Ya saben cuál es la idea, tratar de generar el ataque de minoría sobre el peón de C4 y tras dama E2, ¿cierto? La idea cuál es, si dama A5, caballo de 5 y son las blancas las que tienen una ligera ventaja. Así que en esta posición volvamos a la jugada A6 que jugó Jan Timan en este minuto. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener? Algunos dirán, bueno, ¿dónde ubico mi alfil? Porque tenemos que un poco conversar con nuestras piezas dónde quieren ir. Es decir, la torre donde la quiero llevar, la torre F1 si es necesario moverla, si es necesario mover el alfil a B2,
si es necesario mover al alfil E3, si quizás necesito impedir el salto de caballo a G4, qué tan fuerte puede ser ese salto de caballo. Entonces podemos decir acá que acá estamos en una situación o en una posición crítica, donde tenemos que trazar nuestro plan. Si bien es cierto, la apertura ya ha sido desarrollada, pero tenemos que trazar un plan de juego. Entonces tenemos que analizar, y como bien les dije, y aparece en el libro de Jonathan Robson, eh, conversemos con la pieza y preguntémosles dónde quieren ir. Entonces, aunque parezca medio loco, es muy interesante hacer ese ejercicio. Veamos. Algunos dirán, bueno, me parece correcto alfil E3, porque es una jugada de centro, estoy sacando mi alfil y estoy apuntando hacia el flanco de dama. Y a caballo G4 puedo venir alfil D4. Y a caballo 5, dama D2. Veamos, el alfil está clavando al caballo, la idea es eliminar este alfil que protege al rey. Y si dama A5, que es una clavadita, ¿no? Sobre el caballo, sobre la dama, F4. Y si caballo C6, alfil por G7, rey por G7 y dama B2, aquí amenazamos una salida de caballo bastante buena con un jaque descubierto. También estamos jugando F5, por supuesto que va directamente al ataque. Y si F6, caballo D5 y son las blancas las que tienen la ventaja. Por ejemplo, si tomo y empieza a sufrir, por supuesto, el peón que está en la casilla 7 tras la salida del caballo. Y este alfil se vuelve un alfil bastante positivo, que a pesar de que está chocando para acá por los peones, pero puede reciclarse por la casilla H3. Veamos entonces. Alfil E3 entonces hubiese sido una linda posibilidad. Pero en este caso, el ex campeón del mundo, Vasilievich Smyslov juega alfil B2. Bueno, caballo de 7. Caballo de 7 y ahora ustedes dirán, amenazar la dama. Entonces, como ustedes ya saben, si es un jugador posicional, Vasily Smyslov hace una jugada de prevención y bastante buena por lo demás. Hace dama de 2. Dama de 2, jugada que previene el salto de caballo y le dice a las negras, bueno, toma tú la decisión, ve tú lo que quieres hacer en este minuto y yo sigo acá a la espera de lo que me vas a realizar. Por tanto, dama de 2, el jugador de las piezas negras tiene que tomar decisiones. Y aquí es cuando uno a veces se come el tiempo. Se come el tiempo porque hay muchas jugadas. Jugadas candidatas, ustedes dirán, torre C8, jugadas candidata, dama 5, jugada candidata, caballo C5. Hay un montón de jugadas candidatas en esta posición. Por tanto, no es fácil encontrar la mejor jugada. Y es por eso que hay que tratar de ver muchas líneas que tengan diversas estructuras. Porque las estructuras nos van a determinar cómo tenemos que jugar en cierta posición. Veamos. Tras dama D2, veamos la jugada más común. Dama A5. Si dama A5, ¿qué podemos jugar? Podemos tener varias continuaciones. Por ejemplo, F4 dirán algunos. Y si caballo C5, con idea nosotros queremos jugar F5, tenemos que pensar en que si yo saco mi caballo, mi dama está tocada, ¿no? Y podría yo considerar, por ejemplo, jugar un torre F2 con idea de torre a F1. Es una idea posicional y bastante clásica. Y si B5, tengo la continuación, caballo D5. Ya no me preocupo tanto porque la dama está defendida en D2 por la torre. Veamos, si el negro, si es una jugada pasiva como dama D8, volver, nunca será bueno porque tras B4, caballo D7 y C5, las blancas empiezan, por supuesto, a abrir la posición. No puedo tomar todo lo que pillo porque me van a dar un jaque y me van a comer el caballo. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Y tras caballo D5, por ejemplo, si dama por D2, tengo la jugada intermedia, caballo por E7, jaque, rey H8, torre por D2 y alfil por torre por. Parece que las negras están recuperando el peón, pero tengan mucho cuidado, porque el alfil le va a disparar a la torre. Entonces, si alfil por C4, tenemos esta jugada de ataque, nuevamente E5, que le pega al punto D6, y si torre a D8, tomamos y simplemente estamos con un peón de más. ¿Y por qué? Porque si torre por D6, tenemos torre C2, y bueno, algo se puede caer en esta posición. Si torre D4, por ejemplo,
Podemos jugar en este minuto caballo C6. Y si alfil de 3, bueno, caballo por, alfil por y caballo por torre. Entonces, tras dama 5, consideramos que tenemos una jugada como F4. También podríamos jugar torre F1 ya más tranquilo, ya torre C8, caballo de 5 y nuevamente las blancas tienen, ¿cierto?, una ventaja posicional. Pero el negro, en la posición que estamos analizando del campeonato estelar de Moscú del año 1981, el negro juega caballo C5. Caballo C5, veamos. El negro está tratando de presionar sobre el punto E4, pero el punto E4 está bastante sólido. El caballo y el alfil protegen bastante bien, y este alfilandrio, está ejerciendo una presión bastante importante. Vean que el blanco no ha definido todavía la posición de la torre, por tanto, una de sus ideas va a ser generar este posible ataque. Veamos, F4 de la blanca, buena jugada. Ahora, ¿qué hacer? Momento nuevamente de análisis, pueden pausar, ¿cierto? Pueden pausar acá, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Qué podría jugar con las piezas negras? Si bien el blanco está jugando F5, podrían intentar realizar alguna jugada que sea motivo de defensa, ¿no? Ahora encontrar quizás una defensa activa. Una defensa pasiva ya la hemos visto. Veamos, las piezas de las negras están tres piezas ubicadas en su primera u octava fila, como le quieran llamar ustedes. Hay pareja de alfiles, si bien es cierto, pero el alfil de 6 está chocando con los peones blancos. El alfil de G7 es el alfil bueno porque tiene una diagonal abierta, pero también tenemos un par que lo está molestando, ¿no? El alfil de B2. Por otro lado, el caballo C5 se ve muy bonito, pero también se encuentra inestable, porque está atacando a puntos ciegos, porque no hay puntos que están debilitados de las piezas blancas. Veamos por parte de las blancas. Las blancas tienen muy bien puesta la torre en F1 y está propiciando, como bien les dije, F5. Por otro lado, la torre de A1 quiere jugar también y quiere participar de la acción. La dama de D2 está mirando hacia el flanco de rey, está mirando hacia el flanco de dama y está muy bien ubicada en una posición central. La dama de A5 necesita ubicar alguna casillita, ¿cierto? Así que bueno, veamos posibilidades. Ya que tuvieron el video, veamos qué encontraron. Algunos dirán, bueno, yo quiero frenar este avance. Si F5, yo quiero frenar y me gustaría frenarlo con F5. Veamos qué ocurre. Tras F5, podríamos capturar en F5, E por F5, y si alfil por F5, veamos lo que ocurre. Caballo de 5. Acá se producen tres islas, ¿cierto?, de parte de las negras, y las blancas tienen una ventaja nuevamente de espacio. El alfil, que protege al rey, quiere ser eliminado. Alfil por B2, dama por D2. Y ahora, si las negras jugaran E6, vean, estos peones no pueden ser avanzados tan fácilmente, porque hay un peón en C4 que controla la casilla de 5. Veamos, caballo E3, una jugada que amenaza, ¿cierto?, no capturar el alfil tan rápido, simplemente está realizando jugadas posicionales en relación a atacar ese peón que se encuentra retrasado. No puede ser movido tan fácilmente porque habrían muchas piezas que controlarían la casilla de 5. Entonces, tras caballo 3, alfil E4, la idea es eliminar, digamos, el molesto alfil, y tras alfil por caballo por E4, dama D4. La dama la centralizo, y como hemos visto en videos anteriores, la dama ubicada en el centro dispara a diferentes sectores, pues se mueve en muchas direcciones. Entonces, tras caballo F6, podríamos jugar torre a D1 y la presión sería realmente fuerte. Ubicar el caballo a N8 no me llevaría a nada bueno, ¿cierto? Las piezas todas muy atrás en esta posición. Y podríamos incluso a caballo 8 intentar, por ejemplo, jugar un caballo G4 y amenazar un tremendo mate en H6, ¿cierto? Aprovechando que el caballo sí se mueve, bueno, caería el peón de D6. En esta posición entonces, si las negras jugasen D5, ¿no?, podríamos ganar un peón y llegar a un final, quizás si jugamos así, de torres donde las blancas tienen peón de más, pero igual es un poco difícil ganarlo. Finales de torre, como decían algunos maestros, la gran mayoría son tablas, y por supuesto como el rey está un poco débil en esta posición, ¿cierto?, que en algún minuto las negras pueden optar en la séptima fila, le daría algunas chances prácticas al jugador de las piezas negras. Sin embargo, en esta posición,
tras la jugada de la jugada de D5 de parte de las negras, veamos acá, simplemente las blancas podrían capturar, capturar y empezar a buscar otro punto de ataque, es decir, una segunda debilidad. El peón central está aislado y podríamos jugar, en este caso, F5. Brutal jugada porque amenazamos capturar, ¿cierto? Y destruir la posición del rey. El que encontró la jugada, lo felicito muy bien. Viene G5. Veamos qué pasa si captura. Bueno, si captura es un desastre, ¿no? Captura, torre por, presiono en D5, el rey está completamente descubierto. Si dama E7, torre 5 y al jaque presionamos ya sobre la columna abierta y esto ya es un completo desastre porque las blancas tienen todo el ataque directo sobre el rey que ya se encuentra, por supuesto, en una posición completamente de abandono. Entonces, tras F5, si G5 en esta posición, podríamos jugar caballo G4. ¿Por qué caballo G4? Porque estamos eliminando al defensor de la casilla D5 y mejores chances. ¿Por qué? Porque en la posición anterior, el negro quedaba con un peón G6. En cambio, acá queda con un peón más adelantado. Y al estar más adelantado es un peón débil, por supuesto que puede caer más rápidamente. Si caballo por G4, dama por G4 y vemos que los peones, que bien les mencioné, se encuentran muy débiles. Si dama F6 simplemente cae E5, y a torre de 8 dama C4 y ahora sí es peón claro de menos con actividad de la dama en esta posición. Bueno, entonces, como bien dijimos, es una posición bastante complicada, ¿no? F4. Veamos otra posibilidad que ustedes, me imagino, deben haber encontrado tras el análisis. Algunos dirán, bueno, entonces dama 5, porque dama 5 es la que más me suena. Bueno, si dama 5, podríamos encontrar una jugada que aparece también relacionada en el libro de Jonathan Watson, ¿no? Que sería esta, torre a B1, la misteriosa jugada de torre. Porque las torres siempre se ubican en las columnas abiertas o semiabiertas, y aquí hay una columna cerrada. Pero ojo, podemos intentar jugar alfil A1 y B4, ¿sí? Propiciando que este caballo y la dama se encuentran conectados. Entonces, por ejemplo, tras esta jugada, las negras podrían intentar B5 y iniciar, por ejemplo, una operatoria como el ataque de minorías que ya lo hemos visto. Y tras B5, F5. Y si alfil, por ejemplo, D7, cuidado que viene F6 y tras después el salto de caballo D5, la posición negra se ve muy mala. Si en este caso, por ejemplo, B4, tocando el caballo y aprovechando que el alfil se encuentra acá en G7, podríamos continuar simplemente con caballo D2 y si dama por A2, aprovechando que este alfil no puede ser capturado porque hay una clavada sobre la dama, podemos jugar simplemente peón por alfil y a peón por E5 es una jugada ya que estoy, por supuesto, tapando esta posibilidad, ¿cierto? De parte de las piezas negras, ya la clavada no se hace tan fuerte. Y si caballo por B3, por ejemplo, puedo jugar dama por B4. Y ya me desclavo absolutamente. Ahora, otras jugadas que son posibles, por supuesto. Hay que pensar que en esta posición las blancas pueden cambiar muchas piezas. Y acá, tras la jugada de 5, que es una jugada bastante interesante. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿cierto?, a despejar el alfil de G2 y atacar también a la torre. Volvamos entonces a nuestra posición, ya hemos visto algunos análisis y decir entonces que la jugada F4 es una jugada que le causa grandes problemas a las piezas negras. Veamos entonces qué jugó Jan Timman en esta posición. Algunos dirán, oh maestro, pero me falta una. ¿Qué pasa si alfil de 7? Si alfil de 7 podemos jugar la idea nuevamente alfil C6, ¿no? Podemos jugar dama E3. Y si alfil C6, torre a D1 y la amenaza C5 se hace muy patente en esta posición. Por supuesto, las negras se encontrarían en algunos pequeños problemas. Por ejemplo, si dama B6, el caballo ahora está clavado, ojo, en esta posición, y podríamos jugar E5. Sin miedo al cambio, ¿no? Del alfil, porque si me capturan en E5, recuerde, el caballo centralizado es muy potente. Un caballo en el centro es un centinela realmente fuerte que ataca en diferentes direcciones. En este caso la dama ataca el peón. Y si la dama quiere jugar, por ejemplo, dama C6, simplemente captura en E5. Y si dama C6, por ejemplo, clavando al rey,
podría jugar alfil a3 presionando al caballo y tras b6, dama f3. Y ahora surgen todas las amenazas posibles porque amenazo caballo por e7. No puedo defender con la torre tan fácil porque la dama está en el aire. Puedo jugar a torre a e8, caballo por e7, torre por e7 y la dama se cae. ¿Sí? Así que bueno, volvamos a nuestra posición que es motivo de estudio tras f4. Timan juega torre a c8 y f5. Bueno, alfil d7, juegan las negras y acá pueden detener un momento el video, pausar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta posición con las piezas blancas? Momento de análisis, momento de detener. Bueno, si te ha gustado lo que hemos estado viendo hasta el minuto, puedes darle un like, ¿cierto? El video es importante los likes que se ubiquen en los videos que estamos subiendo para la mayor promoción, por supuesto, del ajedrez. Y no te olvides también de suscribirte. Te puedes suscribir marcando la campanita que aparece arriba y te van a llegar los videos que hemos estado subiendo. Y por supuesto, a medida que se suba otro video, te va a llegar un mensaje. Así que no te olvides de suscribirte y darle un like si te está gustando este estudio que estamos realizando del ajedrez. Sigamos entonces con nuestra partida. Como bien les dije, alfil de 7. Espero que encuentren la jugada que viene a continuación. Momento de reflexión, momento de análisis, momento de quizás ir por un mate los argentinos, ir por un té quizás los chilenos, ¿cierto? Un tereré algunos de los paraguayos y así, los que quieran ir, quizás por algo distinto, por agua, ¿cierto? Por algunas cosas que se dan en Brasil también. Y bueno, veamos también un saludo, quiero dar un saludo también que no se me olvide, aprovechando esta situación que están analizando, a los nuevos suscriptores que se están integrando al canal. Muchas gracias, ¿cierto?, por estar prefiriendo al ajedrez integral y, por supuesto, por seguir cada una de las partidas. Y también agradecer que se están integrando los torneos de los días viernes que se realizan a las 22 horas en Liches, en donde aparece, ya va a ser el 9º torneo canal Ajedrez Integral de Ajedrez, donde han participado más de 85 jugadores de diferentes nacionalidades, así que estamos próximamente anunciando un tremendo torneo con premios en dinero para los jugadores y algunos, por supuesto, beneficios en cuanto a la inscripción, ¿cierto?, para todos los suscriptores del canal de Ajedrez Integral. Así que bueno, tras la reflexión que me imagino que ya hicieron, F6. Muy bien, si la encontraron, una jugada realmente maravillosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la temática de este pseudo sacrificio de peón. Si F6, bueno, tenemos dos posibilidades. Tomar, ¿cierto?, en F6 de alfil y de peón. Veamos qué sucede si tomamos de alfil. Si tomamos de alfil, simplemente torre por alfil, sacrificio de torre, sacrificio de calidad, un alfilcito, peón por y caballo de 5. Y veamos qué está sucediendo. Ya no hay alfil que controle la posición del peón ni de las casillas oscuras. Como ustedes ya saben, si yo les pregunto me van a responder, sí, acá hay casillas de debilidad de color. Muy bien, excelente. Entonces, tras caballo de 5 se conjuga el caballo centralizado con el alfil en una super diagonal. Y bueno, esto ya está del terror. Si alfil es 6, caballo por f6 y a rey g7, simplemente caballo e8. Jaque doble. ¿Qué es un jaque doble? Jaque de caballo y jaque de alfil. Por tanto, tengo que mover el. Y si rey g8, ¿cuál es la jugada que viene a continuación? Me imagino que la encontraron. Muy bien. Dama h6. Amenazo dama g7, jaque mate imparable. Quizás puedo resistir un poquito con dama f6, pero tras caballo por f6, rey h8 y dama por h7. Otros les gustará dar mate de otra manera, algunos quizás querrán el mate así, ¿no? Alfil por f6 y gozar y darle el mate en g7. Pero tras, entonces, f6 no podemos tomar de alfil. Entonces, el negro jugó e por f6 y caballo de 5. Veamos tras caballo de 5 qué sucede. Las blancas están presionando fuertemente sobre el punto f6 con caballo, alfil y torre, que está abierta en una columna semiabierta, ¿no?
Acá también fíjense que la dama también está en una posición, como bien les dije en un principio, la dama hay que colocarla en una posición activa, que domine diferentes sectores del tablero. Como decía Alexander Alekhine, ¿cierto? Los contrapesos espaciales son muy importantes. Atacar en diferentes sectores. Dominar el centro y atacar por los sectores cuando es posible, ¿no? Atacar en ambos. Un ojo esto, en el centro y el otro ojo en ambos flancos. Bueno, tras caballo de 5, entonces, veamos jugadas. Si torre 8, simplemente alfil por f6, tocando la dama no tiene casillas donde mover, alfil por f6, caballo por f6. Jaque y ataque doble, ¿no? Ataque doble del caballo. Y si rey g7, simplemente gano la calidad y un peoncito que cae más encima en d6. Ya no tiene muchas jugadas, tras caballo de 5, f5 del gran maestro de los Países Bajos, el holandés Jan Timman, ¿cierto? F5, E por F5. Tomamos, veamos, ¿qué pasa? Podemos tomar de alfil, podemos tomar de peón. Si tomamos de peón, G por F5, ya esto se ve horrible, ¿no? Tenemos acá peones doblados, peón aislado, peón retrasado, bueno, y tenemos otra isla por acá. Sería esto más o menos fácil. ¿Cómo continuarían ustedes? Veamos. Si ya lo que dijeron era debilitar la posición del rey, entonces alfil por G7, rey por G7, y ahora, ¿qué jugarían? Posición de tomar alguna decisión. Algunos dirán dama de 4. Y me parece que está muy bien. Dama de 4, F6, por ejemplo. Y podríamos pasar la torre a E1, ¿no? Sería, por supuesto, igualmente ventajoso para la blanca. ¿Qué otra continuación tiene? Veamos si existe otra. La otra continuación sería B4. Una jugada muy fuerte porque ataco el caballo. ¿Se acuerdan que el caballo dije en un minuto que estaba un poco en el aire, ¿cierto? A pesar que está defendido por el peón de D6. Pero no era un caballo realmente brillante que ocupara un espacio importante en la posición. Entonces, si caballo E4, por ejemplo, ¿qué jugamos? Ustedes me dirán. El caballo 4 es la única presencia de ataque que tienen las negras. Y controla, por supuesto, la posible entrada de las piezas blancas en las casillas oscuras, a la vez en concordancia con la dama, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, han dicho que hay que eliminar la pieza, ¿cierto?, más activa del rival, alfil por E4, F por E4, y ahora la jugada que impide, ¿cierto?, y que da paso, por supuesto, a la dama. ¿Cuál será? Recordar el motivo de obstrucción, que lo vimos en la partida de Robert Fischer con Paul Benko. Pueden revisar esa partida que es hermosísima, está en el libro Mis 60 memorables partidas de Bobby Fischer. Justamente, la jugada que a continuación viene es caballo F6. Una jugada de obstrucción porque ya la dama no puede defender el punto G5. A la vez hay un peón que está colgando en D6 y por supuesto acá un alfilito que va a ser atacado por dos piezas. Es decir, esta posición está absolutamente ganada, no solamente por lo que está ocurriendo en esto, ¿no? En D6, ¿cierto? Y la debilitada posición del rey, sino que simplemente vean la estructura que tienen las negras. El blanco tiene 5 peones sanos y el negro va a caer uno, va a quedar con 5 peones, pero en realidad un final realmente desastroso. Entonces, volvamos. E por F5, entonces, alfil por F5. Tras alfil por F5, muy bien, alfil por G7, rey por G7 y entramos en la continuación. Dama de 4. Muy bien elegida dama de 4 porque ustedes ya muy bien saben que la dama centralizada es muy fuerte. Y tras F6, ustedes me dirán, ¿qué van a jugar las blancas en esta posición? Pensarán ocupar la columna, me imagino, torre a E1, intentarán pasar la torre a E1 también, o se encolonizarán con, tratar de engolosinar con B4, atacando el caballo y pensando en caballo 6, pero también pueden encontrar la continuación fuertísima, G4. Muy buena jugada, ¿por qué? Porque estoy atacando el alfil y a la vez estoy conectando el caballo, la dama y la torre sobre el punto F6. Y a la vez, si el alfil sale de esta casilla, una casilla, viene algo importantísimo más adelante. Viene una continuación brutal, en el fondo. ¿Cuándo se dan estas continuaciones? Acuérdense, la acumulación de pequeñas ventajas nos otorga a nosotros una ventaja decisiva. Eso lo podemos ver en muchas de las partidas que hemos realizado
Y por supuesto a mis alumnos que tienen clases online, vamos tratando de ver estos diversos temas que se dan habitualmente. Bueno, en esta posición, si caballo es 6, ¿cuál es la jugada más simple en esta posición? Veamos, retiro mi dama. Estoy atacando el alfil, es decir, no puedo capturar de inmediato porque se me cae la dama. Entonces, el alfil, ¿cuántas casillas tiene? De regreso, una y no tiene más. Por tanto, amenaza también al peón. Y la jugada compuesta, ¿qué es? Una jugada de control, dama de 1. Controlo G4 y controlo la casilla de acceso al alfil, por tanto las negras perderían el alfil de manera irremediable. Entonces, tras G4, alfil E6. Alfil E6, saca el alfil del disparo y ahora, momento de imaginación, algunos pensarán varias cositas acá, algunos estarán pensando G5, la dama está clavando el rey, ¿cierto? Algo tiene que haber, el sentido del olfato del instinto asesino, como le llaman algunos en esta posición. Entonces tras alfil E6, caballo por F6. Muy bien, muy buena jugada. Una jugada brillante que va, por supuesto, a determinar los futuros acontecimientos. El caballo, por supuesto, está pateando en diferentes direcciones. Amenaza caballo H5, como también amenaza caballo D7. Tiene mucha amenaza el caballo, ¿cierto? Porque la dama está disparándole con rayos X al rey. Entonces, torre por F6, y ahora la jugada no es torre porque simplemente si yo capturo, capturo con dama, y bueno, hay muchas piezas que defienden, ¿no? Pero G5 es la jugada que venía a la siguiente. Aprovechando la clavada, ya las blancas se van a apoderar de la calidad de más. Recordar qué es lo que es la calidad de más. Cuando yo gano una torre, por ejemplo, y a cambio mi rival obtiene un caballo o un alfil. Es decir, la torre que vale 5 puntos es obtenida por una pieza que vale 3 o 3.5, como es el caso del alfil. Bueno, en esta posición Jan Timman sigue jugando alfil F5, aunque esté completamente perdido. Y ahora pensamos, algunos dirán, bueno, comámonos la torre de inmediato. Pero también observemos bien, la torre no se va a ir a ningún lugar, entonces démosle presión. ¿Y cómo le damos presión? Todas las piezas juegan, recordar el libro de Bell Larsen, le estoy dando muchos datos del libro siempre. Todas las piezas atacan, un libro maravilloso, torre A de 1. La torre se ubica en una columna semiabierta presionando al peón D de 6 y por supuesto sigue la amenaza contra el rey en la superdiagonal. B5, una jugada ya inocua en esta posición, C por B5, A por B5 y ahora sí capturo. G por F6, dama por F6, dama por dama, es decir, hay que eliminar la mayor cantidad de piezas porque ya tengo una ventaja decisiva, así que los cambios me favorecen. Rey por F6, torre por D6, jaque, ¿sí? Y la torre viene a la casilla B6. Y tras caballo E6, torre B6. Tocando el peón, ya ganando otro peoncito, ¿cierto? Este peón va a correr como un avión. Y tras torre C5, la jugada de las blancas a continuación es, aprovechando esta clavadita que hay acá, es torre E1. Buenísima jugada. Algunos dirán, pero ¿qué tiene de buena? Se ubica en una columna y no está haciendo nada. Bueno, aquí la amenaza es muy sencilla. Esta es una clavada, ¿no? Muchas veces nosotros estamos habituados a las clavadas de este estilo. Más que a las horizontales, a las clavadas verticales. Pero en esta situación las blancas amenazan B4. Y si, por ejemplo, torre 5, vamos a una jugada H6, una jugada inocua, H6, ¿no? B4, torre 5, simplemente cambiamos y ganamos un peón y quedamos con dos peones que van a correr y más encima la calidad de más. Y si esto no fuera posible, si la torre, por ejemplo, saliera, en este caso, torre C4, podríamos continuar con alfil D5 y ahora se dan cuenta que la clavada es realmente muy molesta. Entonces, tras torre E1, considerando que las blancas amenazan B4 y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perderían las negras el peón de B5, el maestro Jan Timman
abandona la partida. Eh, Realmente un ejemplo posicional que nos ha dado el maestro, el maestro Vasily Smyslov, realmente un jugador excepcional en en todas sus facetas. Nos da siempre algunas pequeñas referencias de cómo poder mejorar nuestra, nuestra visión de tablero, y eso es muy importante. Es muy importante siempre aprender de los grandes maestros, de los predecesores, ¿cierto?, del ajedrez. Como bien les digo, el ajedrez es bastante difícil y hay que intentar estudiarlo lo más apropiadamente. Siempre tener un poco de ayuda es importante, estudiar las partidas propias, como nos decía el maestro internacional Enrique Scarella, que tuvimos una afortunada entrevista, que quizás con un problema de audio, pero bueno, salió algo interesante, lo cual le agradezco y agradezco también a la bella Ballester de Argentina la posibilidad de tener a un amigo, por supuesto, y que nos dio a conocer algunos de sus trucos, ¿cierto? Y de su forma de ver el ajedrez, estudiar las partidas propias. Entonces, realmente es bueno observar y estudiar los clásicos. Siempre las preguntas van por ahí, si es bueno estudiar los clásicos, si no es tan bueno estudiar los clásicos. Pero en este caso, yo les digo, sí, siempre es bueno estudiar los clásicos. De hecho, muchas veces Magnus Carlsen ha tenido, le han hecho muchas preguntas al respecto, y él dice que, bueno, fue un jugador que aprendió muy bien con los módulos, pero por supuesto que aprendió de los textos, de los libros de estudio. Así que en este sentido, espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó mucho, por supuesto, es importante. A los alumnos también que me escriben y están muy interesados, ¿cierto?, tras ver los videos de tener clases, me pueden escribir acá a clase de ajedrez online, a canal de ajedrez integral, ¿cierto? Y los voy a responder absolutamente a través de los correos electrónicos. Recordar suscribirse, por supuesto, porque es importante la suscripción, porque van a haber muchos torneos, les recuerdo, van a haber torneos en los cuales van a haber premios, por supuesto, para los suscriptores y para los jugadores que deseen participar de estas clases. Así que realmente en este minuto estamos terminando la transmisión, así que me despido y nos vemos el día jueves con otro video y el día viernes, no se olviden. Lichess, canal Ajedrez Integral, a su disposición y espero que nos estemos viendo próximamente. Cualquier comentario que tengan me lo pueden hacer llegar. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Hasta luego y espero que les haya realmente gustado.